Bueno, ¿cómo están todos? Buenos días. Qué gusto estar con ustedes una vez más. El tema de hoy vamos a hablar en profundidad acerca de los límites que liberan. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque hay varios cuestionamientos acerca de cuando la Torá habla de una forma estricta, de una forma dura, de una forma que se entiende incluso como a veces ciertas frases que se les llaman kelalot, que se les pueden llamar o traducir como maldiciones, que vamos a aprender en esta clase que esa no es la traducción correcta. Pero en general vamos a ver por qué hay tantos límites, por qué hay tantas restricciones en la Torá, cuál es la intención de todo ello, por qué existen todos estos límites dentro de la Torá. Entonces vamos a comenzar por explicar una Mishnah que leemos muy seguido. Ya saben, Mishnah es la parte de la literatura rabínica que estaba antes del Talmud. Están los 5 libros de Moshe, son la Torá. Después está el Tanaj, que es toda la Biblia hebrea. Después viene la Mishnah, que es los principios legales y morales rabínicos que explican la propia Torá, no son inventos. Es la explicación rabínica de la Torá y algunas leyes rabínicas que fueron instauradas en otros momentos. Y después viene el Talmud. Entonces en la Mishnah está el tratado de Avot, el tratado de los padres, el tratado de los patriarcas. Y ahí hay una pequeña oración, una pequeña frase que nos va a servir de fuente para lo que vamos a explicar este día, lo que vamos a explicar esta mañana. Donde dijo Rabbi Hananiah ben Akashia, este era uno de los sabios de la época de la Mishnah. Así decía Rabbi Hananiah, el hijo de Akashia: el Todopoderoso, Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito él, Ratzah lezakot et Israel, Ratzah Akadosh Baruj Hu lezakot et Israel. Dios quiso darle mérito a Israel, lefijaj irba lahem Torah u mitzvot, y por eso les aumentó a ellos mucha Torah y muchas mitzvot. Entonces aquí, esta frase, ¿por qué es tan conocida y tan repetida? Porque casi siempre se menciona después de hacer un estudio de Torá, antes de decir un Kadish, antes de decir la oración con la cual terminamos nuestro estudio, también con la cual comenzamos los rezos, que algún día la explicaremos ampliamente, pero se repite mucho esto. Y es justamente el hecho de repetirlo lo que nos marca y nos hace recordar que todo el tiempo estamos estudiando Torah, que todo el tiempo estamos haciendo mitzvot, que todo el tiempo estamos de alguna forma conectados con nuestro judaísmo, con nuestro vínculo con el Creador, y lo estamos manifestando en el mundo, lo estamos llevando a cabo en el mundo. Pero ahí hay una oración muy interesante que es que el Todopoderoso quiso darle mérito a Israel y por eso nos aumentó mucha Torah y muchas mitzvot. Sobre esto dice Maimónides, dice el Rambam, algo maravilloso, con lo cual vamos a empezar hoy y luego lo vamos a ir ampliando. Quiero empezar con esta parte que es más como inspiradora porque la vamos a necesitar después. Lo que dice Maimónides es que los seres humanos somos muy difíciles de podernos concentrar en un objetivo completamente puro, en un objetivo completamente desinteresado. Y por lo tanto, muchas veces podemos, por ejemplo, ayudar a otra persona, dar tzedakah, y lo hacemos con la buena intención de ayudar a otra persona, pero quizás también tenemos una pequeña intención de tener reconocimiento, de que se nos agradezca algo, de cualquier cosa, y en ese momento pues estamos desviando nuestra energía hacia algo que no es necesariamente lo mejor. Entonces, también, por ejemplo, cuando estudiamos Torah, podemos estar estudiando Torah para aprender, para mejorar como personas o para ser grandes sabios. Porque también la sabiduría es un interés personal, el conocimiento, la sabiduría. Entonces el Todopoderoso nos aumentó mucha Torah y muchas mitzvot, porque de esta forma, de esta manera, vamos a garantizar
que por lo menos en nuestra vida alguna de tantas cosas que hicimos la hayamos hecho de manera absolutamente desinteresada, sin tener ningún tipo de interés personal. Y de esa manera Hashem nos da ese mérito, nos da ese mérito que en hebreo zehut, la palabra zehut también significa claridad. Es un mérito que nos hace tener mayor pureza, mayor claridad. Y aquí hago un paréntesis, perdón, porque en la emoción de empezar el shiur a tiempo, se me fue a mencionar que esta mañana estamos haciendo todo este estudio para el éxito y la verajá y la salvación de Teófilo Ben Victoria, que Akadosh Baruj Hu escuche las tefilot de todo Am Israel para que esté bien y que esté pronto con su familia. Entonces, volviendo al tema, perdón que se me había olvidado mencionar eso al principio. Entonces, este concepto de zehut, este concepto de mérito, este concepto de aclarar a la persona, se logra a través de la repetición continua y constante de acciones buenas. Y de tal forma, es muy probable que alguna de tantas acciones buenas nos permita hacerla de manera completamente desinteresada y realmente con la intención de hacer solamente el bien. Ahora, vamos a ver el sentido un poco contrario a esto. Es esa misma tendencia que tenemos los seres humanos a veces de darnos autocomplacencia o de no apretarnos los tornillos a tiempo, la que nos hace también que poco a poco pequeños errores de conducta o de juicio se puedan convertir en un desorden de personalidad, y no a nivel psicótico, psiquiátrico, sino simplemente neurótico. Alguien que puede ser perfectamente funcional o perfectamente sano mentalmente, puede tener ya una personalidad con una desviación importante en el aspecto de que los primeros errores que vas cometiendo en la vida no son graves, pero se van acumulando y se van juntando hasta distorsionar realmente la personalidad. Y es por eso que vienen los límites, y es por eso que vienen las prohibiciones. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo muy típico, muy claro de esto, que es una historia de un buen amigo, que, bueno, por cierto, tiene varios años que no lo veo. Antes estudiábamos juntos, después se fue a vivir a Estados Unidos, no lo he visto en mucho tiempo. Y recuerdo que en alguna de esas clases que yo daba antes en la prepa, mencioné su nombre pensando que nadie lo iba a conocer. Entonces, después de la historia, llegó una chava y me dice, sí, es mi primo. Entonces, no voy a decir su nombre porque no tengo la autorización directa de decir su nombre, pero bueno. Yo estaba explicando este asunto y él me contó esta historia. Y va así. Él es muy científico, su profesión es física, él estudió física. Es una persona con mucho conocimiento científico, mucho conocimiento técnico, una persona muy preparada. Y le encanta bucear. Su hobby es bucear. Y entonces, las personas que les gusta bucear, yo odio bucear, por cierto. O sea, antes me echo de un paracaídas que meterme a bucear. Me da una claustrofobia. Bueno, nunca lo he hecho porque nunca lo he intentado, pero nada más de pensarlo ya me empieza a dar ansiedad. Cada uno tiene como sus rollos. A mí no me gustaría para nada. Yo veo a las ballenitas, a mí que me las graben y yo las veo, ¿ok? No necesito estar ahí presente. Cada quien en su ambiente, cada quien en su entorno. Pero hay gente que le fascina bucear, les encanta bucear. Entonces, parece que una de las reglas súper importantes del buceo es de que siempre tienes que guardar contacto visual con tu pareja. Nunca puedes bucear solo, punto número 1, y siempre tienes que estar en contacto visual con la otra persona o el otro grupo, con la gente del grupo en el que estás buceando. ¿Ok? ¿Por qué? Muy fácil. Y ahí viene la parte que me da terror de bucear. La presión del cuerpo se tiene que ir regulando. Tú no puedes bajar 20, 25 metros
bajo el agua, con toda esa presión sobre tu cuerpo. Y de repente si sale algo mal, subir. No es así. Tienes que ir subiendo de 4 a 5 metros, o no sé exactamente cuánto, puedes ir subiendo y luego tienes que ir ecualizando tus orejas, tus oídos, ecualizando tus oídos, e irte adecuando al cambio de presión y así poquito a poco vas subiendo. También a la hora de bajar y tanto a la hora de subir. No puedes hacer un cambio abrupto en la presión de tu cuerpo. E incluso eso podría hacer que la propia sangre, el aire, el oxígeno que puede llegar a haber dentro de tu cuerpo puede literalmente explotar si hay un cambio de presión abrupta. Entonces, pues dentro de toda esta realidad, la gente que ya se siente como más experta, y eso suele pasar mucho en la vida, es un grave error, te sientes que ya eres experto y entonces ya puedes romper ciertas reglas, ¿no? Hasta cuando vas manejando. Ahorita mis hijos están empezando a manejar. Entonces, cuando vas manejando con ellos y ellos van manejando, tú los vas cuidando que cuiden todas las reglas de manejo. Hacer freno total cuando dice la señal y voltear acá y voltear allá y cuidado con esto y cuidado con la velocidad y pon tu direccional y todo. Y después uno se pone a pensar y a ver, o sea, realmente yo siempre hago exactamente todo lo que le estoy diciendo que haga a mi hijo. ¿Por qué? Porque te sientes ya más experto y entonces le dejas de dar importancia a veces a algunos detalles que son muy importantes. Entonces este chavo, que era mucho más joven en esta época, pues decidió perder contacto visual con su pareja. Pero bueno, pues no pasa nada, ahorita no lo veo, ya ahorita salgo y perfecto. Bueno, no sé qué pasó, no sabemos exactamente qué pasó. Parece que una corriente, ya saben que bajo el mar, pues las corrientes te van jalando y a veces ni siquiera te das cuenta de que te jala. La cosa es de que en todo este proceso, el cuate sube a la superficie y voltea a un lado y no ve su lancha. Voltea al otro lado, no hay lancha. Del otro lado no hay lancha. Y no hay lancha. Y está solo. Y no hay nadie más. Y no se ve la playa. Y no se ve para dónde ir. Y estás en el mar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces yo le dije, bueno, pues la brújula. No hay brújula, no tenía brújula. Bueno, el sol. No había ninguna forma de ubicarse. Entonces él dice que empezó a sentirse con el peor miedo que sintió en su vida porque sabía la situación en la que se encontraba. Para donde sea que... O sea, ¿qué haces? ¿Nadas? ¿Y si nadas al lado incorrecto? ¿Y si nadas a un lugar que no es el correcto, que no está bien? Ah, por cierto, no estaban muy lejos de la playa, no es que estaban súper lejos de la playa, pero él se alejó lo suficiente como para no poder ver hacia dónde nadar. Detalle muy importante. Entonces, lo primero que hizo fue calmarse. Dijo, a ver, tengo que ver cuáles son mis posibilidades. Me tengo que relajar, me tengo que calmar. Estaba con todo el golpe de la adrenalina, así de que, ¿qué va a hacer? Entonces, trató de respirar, trató de relajarse, de calmarse y empezó a ver cómo o qué podía hacer. En ese momento, cómo lo podía hacer para salvarse, para no terminar pues ahogándose. En algún momento se iba a cansar, en algún momento se iba a enfriar, en algún momento así está en una situación de vida o muerte. Entonces, aquí yo siempre le pregunto a mis alumnos, a los que me escuchan en esta clase, cuando les doy este detalle, ¿qué es lo que harían? Mucha gente dice lloro, rezo. ¿Qué hago? No hay nada que hacer. Digo la Shema, nado a donde sea y a ver si tuve suerte y nadé hacia el lado correcto. En general, muchas propuestas de cómo salvarse. Lo que hizo este cuate es realmente genial. Realmente genial. Impresionantemente genial. Solamente alguien como él hubiera llegado a esta conclusión. Checó cuánto le quedaba en el tanque de oxígeno. Y lo que hizo fue bajar todo lo que pudo y tratar de identificar
en el suelo marino hacia donde había una inclinación. A ver si iba hacia la playa o hacia el otro lado. A ver hacia dónde había una pendiente, una inclinación. Solamente a él se le había ocurrido. Un genio, un verdadero genio. Un verdadero genio. Buceó un rato hacia ese lado, vio que había una pendiente, buceó, volvió a salir por la superficie y vio la playa. Vio la playa, nadó un ratito, llegó, no problem, se salvó. ¿Sí? La libró. Y luego viene la siguiente pregunta. ¿Qué salvó a esta persona de ahogarse? ¿Qué salvó? ¿Qué lo salvó? Así como les pregunto a las personas ¿qué harían? Pregunto en este momento a cada uno de ustedes ¿qué es lo que lo salvó? Y hay gente que dice, bueno, lo salvó que tuvo calma, lo salvó que supo calmarse, lo salvó que tenía una preparación académica muy, muy especial, tenía emuná, yo qué sé, hay muchas respuestas de qué es lo que lo salvó o cómo le hizo para salvarse. Pero hay una cosa que él me dijo, que él considera que es lo que lo salvó. Escuchen esto. Lo que me dijo es de que él considera que lo salvó el único límite disponible que tenía para poder ubicarse. ¿Se entiende? Si hubiera tenido la misma calma, si hubiera tenido la misma preparación científica, si hubiera tenido la misma respiración y la misma emuná en medio del océano, no le hubiera servido de nada. De nada. Estaba en un lugar donde tenía algo a su alrededor que lo podía ubicar, que era el único límite disponible que podía hacerle darse cuenta dónde es abajo y dónde es arriba, dónde está la playa y dónde se mete más a mar adentro. Era la única que tenía. Y de esa forma logró salvar su vida. Entonces, hablando de límites, cuando yo estaba hablando con él de este tema, me dijo esta historia. Los límites no están para encerrar. ¿Quién se siente más encerrado o más desesperado? ¿Una persona que está en una cárcel o una persona que está en el desierto? Eso es lo que yo decía. Y es cuando él me interrumpió y me dijo, espérate, en el desierto estás pisando tierra. Por lo menos estás pisando tierra. Y me contó toda esta historia. ¿Quién se siente más encerrado, más asfixiado? Alguien que no tiene ninguna forma de ubicarse en dónde está y dónde está su realidad. Entonces este concepto nos habla acerca de los límites que liberan. Y nos habla acerca de la salud mental también. Por eso les decía yo al principio de la clase, que hay ciertas cosas que las personas vamos transgrediendo, nos vamos transmitiendo la idea de que no es tan grave, nos vamos convenciendo, autoconvenciendo de que está bien hacer tal o cual cosa, y eso al final nos termina causando distorsiones en nuestra personalidad. No quiero decir trastornos porque es una palabra muy fuerte que se utiliza a nivel patológico, pero sí nos va causando una imagen deteriorada, un deterioro de nuestra propia personalidad cuando empezamos a desubicarnos tratando de perder todos estos límites. Incluso a nivel académico, en un sentido práctico del desarrollo humano según la psicología, según varias ramas de la psicología, particularmente según Freud, los límites son parte importantísima en nuestro reconocimiento de nuestro ser, en nuestra aceptación de nuestro cuerpo, en nuestra constitución subjetiva, la constitución de nosotros como un sujeto, como un individuo. Imagínense
y nadie lo visualiza así, o casi nadie lo visualiza así. Pero, según Freud, la parte más importante de la creación sana de tu personalidad es la capacidad de decir no a algo, Y hay una acepción física directa con esto: el control de esfínteres. El control de esfínteres, o sea, no ir al baño en cualquier lado, sino tener la capacidad de continencia, es decirle no a algo. Y en esa etapa, exactamente en esa etapa del desarrollo humano, es cuando tenemos nuestra constitución subjetiva, nuestra constitución como un individuo, como una persona que sabe dónde empieza y dónde termina su cuerpo, dónde empieza y dónde termina su ser, que no está mezclado con el ambiente o con, por ejemplo, con la madre. Cuando la constitución subjetiva no se da de manera correcta, de verdad hay trastornos y hay problemas que se generan a largo plazo de relaciones insanas, al no saber decir no. Voy todavía más allá. ¿Ustedes saben el famoso chiste de en qué se parece un elefante y una mesa? ¿Sí? No lo voy a contar, ¿ok? Pero la cosa es que un elefante y una mesa no se parecen en nada, ¿ok? No importa. No hay tiempo y ya estamos como que atrasados en la clase, pero es un chiste de niños chiquitos. ¿Qué es lo que hace en tu mente que puedas distinguir entre una regla y una pluma? A nivel cognitivo, las diferencias. Para poder reconocer lo que algo sí es, primero se identifica lo que algo no es. Primero, tienes que saber que una regla no es una pluma. Y entonces ya puedes ver las características positivas de algo. Es decir, la negación, la capacidad de que tu mente pueda decir esto no es aquello, es cuando puedes entender o visualizar algo, incluso una imagen. Y también por eso, no sé si les ha dado oportunidad de leer o de estudiar un poco acerca de que se utiliza a nivel psicológico la identificación de imágenes que son ambiguas. ¿Qué es lo primero que ve el cerebro o qué es lo que el cerebro ve en una imagen ambigua? Este test de personalidad o de rasgos de personalidad que tienen que ver con, no sé si les ha tocado ver esta imagen que, por ejemplo, es una copa, pero también son dos siluetas de dos personas que están a punto de darse un beso, ¿sí? En general, son varias imágenes que ayudan al terapeuta o a la persona que está haciendo un análisis de personalidad, qué tendencias o qué rasgos de personalidad puede haber en una u otra persona. ¿Por qué? Porque eso habla mucho acerca de los procesos cerebrales que se dan al ver dos imágenes que tu cerebro puede interpretarlas las dos, pero ¿cuál ves primero? Porque ¿cuál fue la que negaste al principio? O sea, tu mente tiene que estar, tu cerebro todo el tiempo tiene que estar haciendo decisiones de juicio de qué es lo que está entrando de manera visual y también de manera auditiva, por ejemplo. ¿Sí? Cuando estás hablando un idioma que no es tu idioma nativo, ¿ok? Muchas veces el poder reconocer una palabra comienza por no confundirla con otra, no confundir auditivamente una palabra con otra, no confundir el significado de una palabra en un idioma con el significado de esa misma palabra en otro idioma, por ejemplo, ¿ok? O fonéticamente cuando dos palabras se parecen mucho, ¿sí? O sea, imagínense a alguien que no habla español y que le empiezan a enseñar español, saber que no es lo mismo esta y está. ¿Me entienden? Para cualquiera de nosotros es una cosa que nos da mucha risa. Ustedes imagínense a alguien que no habla español, que tiene que saber la diferencia entre esta y está. Y también cuando nosotros escribimos, por eso utilizamos en alguna de ellas
un acento diferente que en el otro y en alguna de ellas ningún acento, porque son significados distintos. Entonces uno tiene que saber negar lo que no es para poder reconocer lo que sí es. Y aquí viene una frase muy importante. Mi Aesh Hafetz Haim, dice, está en Teilim este versículo del rey David. ¿Quién es la persona que desea la vida? Oev Yamim Lirot Tov. Aquella persona que ama los días para ver el bien. ¿Quién quiere tener una buena vida? ¿Quién quiere que le vaya bien en la vida? ¿Ok? Entonces dice, Netzor leshonecha merra, aleja tu lengua del mal, usfateja midaber mirma, tus labios de hablar cosas falsas, falsedad, y aquí viene la parte más importante para esta clase, sur merra vaase tov, aléjate del mal y haz el bien, bakesh shalom berodfeu, busca la plenitud, la paz, la plenitud, la cordialidad y persíguela. Entonces está primero la parte de no hablar mal, de no utilizar la boca para mal, que eso es muy importante y eso tiene su contexto en sí mismo. Pero aquí voy a tomar esta idea de sur merra vaase tov. Primero aléjate del mal y luego haz el bien. En ese orden. Primero te tienes que alejar de lo que es negativo y luego tienes que hacer lo que es positivo. Alejarte del mal implica reconocer que está mal. Implica reconocer que es algo que es negativo. Y ahí es donde tú puedes tener la capacidad real de ubicar lo que está mal, lo que es negativo. Si tú estás metido en lo malo, hasta dentro del fango, hasta dentro del mal, de lo negativo, no lo ves. Está demasiado cerca de ti y no lo puedes reconocer. Uno tiene que alejarse del mal, alejarse de ese mal para poder reconocer el bien. Pero uno tiene que tener una claridad de lo que es mal para entonces realmente poder hacer el bien. Y esos son los límites. Esos son los límites. Eso es lo que quiere cualquier educador real. Eso es lo que quisiera cualquier padre de sus hijos. Que puedan alejarse del mal y hacer el bien. Y entonces queda claro que para poder tener una constitución subjetiva correcta, para que tú puedas tener incluso a nivel de desarrollo emocional, mental, una constitución correcta de tu personalidad, necesitas tener muy claro qué no estás dispuesto a hacer. ¿Qué es lo que no eres tú? ¿Qué es lo que no vas a hacer? O sea, ¿cuándo decirle a tu cuerpo, ¿quieres ir al baño? No, ahorita no. No. Ese no es extremadamente importante. Ese no es el principio de la personalidad. En algún otro momento, quizás hace poco tiempo, creo que les mencioné esta parte donde los niños aprenden a decir no a la comida, que parece que están siendo berrinchudos, pero no es así. El momento en el que los niños saben decir no es cuando uno debería ponerse más feliz porque se están dando cuenta que tienen un cuerpo y de que su cuerpo es suyo y de que ellos pueden decir no a algo. Quizás la gente más afectada mental y emocionalmente es la gente que no puede decir no a algo, a cualquier cosa. Pero mientras más delicado, más severo, terminan siendo más dañinos ante su propia vida. Por eso la importancia de decir no. Hay 248 mitzvot activas y 365 restrictivas. No todas aplican a todas las personas, no todas aplican en todo momento, pero sí existen 365 mitzvot restrictivas. Quiere decir, la Torah está más enfocada en lo que no debes de hacer que en lo que sí debes de hacer. Y aquí muchas veces viene la parte de el error de pensar que es técnico.
de que simplemente con no hacer tal cosa y sí hacer tal cosa ya estás bien, ya estás avanzando como persona, ya estás avanzando como ser humano. No, no es así. Pero quizás el primer punto que tienes que entender es que estas restricciones están impuestas por el creador del universo para darte un lugar, para darte una ubicación, para saber dónde es arriba y dónde es abajo, para saber dónde es adelante y dónde es atrás, para saber qué es vida y qué es lo contrario. Y entonces viene la asertividad. Quizás por malos de grupos religiosos, de individuos, de la propia realidad del mundo en siglos pasados, de la realidad de que el pueblo de Israel estaba en una situación de supervivencia hasta hace muy poco tiempo, donde poco a poco hemos empezado otra vez a florecer con la bendición de Hashem. Muchas de estas restricciones se mantuvieron solamente a nivel técnico y solamente como algo impuesto y no integrado. Y una restricción impuesta, no integrada, lo que te hace es fragmentarte. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer algo y hay un factor externo que se llama religión, papá, mamá, Dios, sociedad, lo que sea, que te impide hacer algo que tú realmente quieres. Pero ¿qué pasa cuando tú lo integras? ¿Qué pasa cuando entiendes e integras que esa cosa que no debes de hacer, de verdad no la quieres hacer porque te va a hacer mal? Entonces aquí va el tema de la asertividad. Cuando tú tienes a alguien a quien de verdad quieres y ves que se está haciendo daño, ¿qué haces? El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Que se mate? Obviamente no. Obviamente no. Si de verdad quieres a esa persona y ves que se está haciendo daño con una conducta, con una sustancia, con una mala influencia, ¿qué haces? Tratas de salvar a esa persona. Y si realmente lo quieres, si realmente quieres su bien, y sabes que esa persona se va a enojar contigo, a lo mejor te va a dejar de hablar. Igual, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Le dices o no le dices? Yo en lo personal ya he estado en esa situación en mi vida. De nuevo, no quiero dar detalles porque cuando una clase está en internet puede llegar a los oídos de cualquier persona. Pero sí me ha pasado. Sí me ha pasado darme cuenta que estoy en una situación con algún amigo cercano, realmente cercano, una persona que realmente le tienes estima, que realmente viviste cosas con esa persona, que quieres a esa persona, que esa persona te quiere y la está regando, de verdad, le está echando a perder. Y vienen y buscan tu apapacho. Y tú sabes que un apapacho en ese momento es lo peor que le puedes hacer. Pues sí me ha tocado decirle a una o dos personas en mi vida lo que tenían que oír en ese momento, tratando siempre que sea con cariño y tratando siempre que sea con la mejor intención. Pero sí les puedo decir que una de esas personas me dejó de hablar. For good. Para nunca volvernos, o sea, nos hablamos de vez en cuando, así cuando la vida nos pone algo enfrente, pero dejamos de tener una amistad. Porque yo le hice darse cuenta de un enorme error que tenía, que estaba a punto de cometer, que hubiera destruido su vida. Destruido su vida. Y me acuerdo haberle dicho, puede ser que esto que te diga te va a hacer enojar. Y puede ser que te vas a enojar conmigo, pero te quiero tanto que te lo voy a decir igual. Y se lo dije. Y quizás por el error, quizás por la evidencia, quizás por la vergüenza, no sé por qué, pero no cometió el terrible error que iba a hacer. Una decisión tremenda que le iba literalmente a hacer la vida de cuadritos a él mismo y a muchos de los que lo rodeaban. Tendría que ser más específico para que se entienda, pero de nuevo tengo que ser prudente. Y entonces yo me pongo a pensar,
Todas estas partes donde la Torah nos dice, Hashem nos viene y nos dice, no hagas esto, porque esta mala decisión lleva a esta mala consecuencia. Y la gente lo toma y lo dice, qué dura es la Torah, qué fuerte, qué expresión tan agresiva, o todas estas cosas que uno puede llegar a entender. Si uno está desenfocado, resulta que son completamente lo contrario, completamente lo contrario. Ahí es donde quizás más te das cuenta de que Hashem te quiere y de que esto es real, ¿saben? No es un juego, de que es real, de que tu vida es real y de que tus decisiones afectan en la realidad y que tu vida, Hashem sí la puso gran parte de tus decisiones en tus manos y que el libre albedrío es algo real. Hay mucha profundidad para entender el libre albedrío, pero el concepto del libre albedrío en esencia es decisiones y consecuencias. Y aquí es donde viene la palabra berajá y kelalá. La palabra berajá, que es bendición, y la palabra kelalá, que se traduce como maldición. Y siempre las traducciones le faltan al honor a las palabras. Berajá, la palabra berajá, si queremos vernos realmente profundos en su significado, implica multiplicación de algo. Eso es berajá, algo que mitbarej, que se multiplica, pero también se refiere a algo que tiene un sustento firme. Por ejemplo, las rodillas se llaman birkaim, que también está asociado con berajá. Y nuestros birkaim, bueno, toda la estructura ósea, pero en particular cuando caminamos, ¿sí? Cuando estamos moviéndonos, lo más notorio del movimiento de la persona al caminar es el movimiento de la rodilla. Y es donde quizás es más evidente el sustento, a pesar de que el sustento está en la columna, pero el sustento del cuerpo a los ojos de la vista es más visible en las rodillas. Entonces, berajá, birkaim, berej, es algo que está sustentado de tal manera que al mismo tiempo tiene firmeza y flexibilidad. Pero firmeza. Nadie quiere tener piernas de gelatina. Nadie quiere tener problemas de sustentabilidad. Ni Dios lo mande, bueno, bendito Dios, esta enfermedad se ha reducido mucho. En alguna época se llegó a considerar incluso una enfermedad extinta. Desgraciadamente, el hecho de que mucha gente dejó de tomar vacunas ha hecho que en algunos lugares regrese. Pero si han visto alguna persona o han leído acerca de la poliomielitis, se dan cuenta de que es una enfermedad terrible, que es específicamente la incapacidad de tener sustentabilidad, de no poder tener fuerza muscular, sustentabilidad para poderse parar y para poderse caminar. Nadie quiere eso. Entonces todos queremos un cuerpo que tenga cierta rigidez, un hueso que no ceda 1 milímetro. Queremos tener una columna derecha, queremos tener una columna vertebral erguida, queremos tener huesos calcificados, que no cedan ante la presión de nada. Entonces, en la estructura ósea de nuestro propio cuerpo nos podemos dar cuenta que no siempre es bueno tener cierta flexibilidad. Y lo que no es bueno, no es bueno y punto. Alguien que tiene un hueso mal calcificado está mal. Se le puede fracturar en cualquier momento. Es frágil. No está bien. Cuando las cosas son reales, también están sustentadas en límites reales. Tu matrimonio es real. Tu matrimonio es real. Tu vida en pareja es real. Tu relación con tus hijos es real. Entonces sabrás que no puedes hacer lo que quieras, cuando quieras. Que hay orden, que hay límite, que hay estructura, que hay responsabilidad. Que no siempre todo va a ser shalala, bonito y precioso. Que bueno que sí, pero cuando hay que apretar las tuercas, las aprietas. Igual cuando tienes una empresa, un trabajo, un desarrollo, algo, lo que quieras hacer. Hay límites, hay orden. Que el alá
Lo contrario de verajá es ligereza. Algo que tiene peso, su peso real, se sustenta. Quizás en su propio peso, pero se sustenta. Kalut, que de ahí viene la palabra kelalá, es cuando todo es así nada más. A una pluma la mueve el viento, a una hojita de papel la mueve el viento, la mueve cualquier cosa. Kemotz asher yedofenu ruach, lo dice esto también David Amelech en el primer Teilim, el capítulo 1 del Teilim. La maldición o la falta de bendición está en ser como una paja que cualquier viento te mueve, no tener convicciones, no tener identidad, no tener realidad. Entonces Hashem te dice claramente, porque sí confía en ti, porque sí te quiere y porque le interesas, no hagas esto, no lo hagas así, no lo hagas en este momento, no lo hagas de cierta forma. Y te explica, basado en una realidad, porque al tomar todas estas malas decisiones va a haber consecuencias fuertes. Y a uno le parte el alma, tanto en los errores que hemos cometido individualmente, como cuando ves alrededor tuyo que hay gente que no pudo contenerse y cometió ese tipo de errores en cualquier situación de la vida, como esos pequeños errores te van llevando a peores decisiones, y la vida se va convirtiendo realmente a veces en una maldición. Termino con esta otra historia que conté apenas en Shabbat, porque de verdad me parece relevante. Una persona que tenía en su adolescencia, parecía que era la mejor mamá. Esa mamá moderna que decía, no te preocupes, si quieres fumar, fuma en mi casa. Si quieres tomar, fuma aquí conmigo. Si quieres traer al novio, tráelo a la casa. Todo eso. Y esta persona es una persona que en su momento habrá pensado que su mamá era lo más buena onda, lo más liviana, lo más wow, que la entendía, que la comprendía, que como lo quieran ver. Hasta que pasó el tiempo. Creció esta persona, esta mujer, y se dio cuenta que lo que necesitaba en ese momento era una mamá, no una amiga. Y que esa mamá, por no ejercer su responsabilidad de mamá, la puso en riesgo de todo, en riesgo de una sobredosis, en riesgo de un embarazo no deseado, en riesgo de malas influencias, malas amistades. Y esa persona terminó muy mal. Y después logró cambiar, mejorar, cambiar su vida, arreglar todos sus problemas, constituir una vida correcta, bien hecha. Y después de mucho tiempo dijo, me va a costar mucho trabajo poder perdonar a mi mamá. Porque realmente me demostró que lo que quería era su comodidad, no mi bien. Hashem lo que quiere es que tomemos las mejores decisiones y que tengamos esta ubicación. Cuando nos dice algo, por aquí no va, por aquí no es, lo único que quiere es que nos ubiquemos. Nos está dando un piso firme sobre el cual pisar, un hueso firme que mantenga nuestro cuerpo, un orden y una estructura de vida que nos haga darnos cuenta de dónde vamos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Todo ese orden estructural es verajá. Todo ese orden estructural es general para toda la humanidad y particular para cada ser humano. Porque tú empiezas y eres funcional en el momento que sabes en qué momento decir no a algo. Cuando puedes tener autocontención es porque de verdad puedes ejercer libertad en ti mismo. Cuando no actúas solo por impulso. Y cuando haces las cosas repetidamente, eventualmente, alguna vez vas a lograr hacerlas de manera desinteresada. Y no lo vas a hacer solamente por el reconocimiento, o por destacar o por obtener algún gusto o algún placer. Esa es la razón real de las verajot. Esa es la razón real de las mitzvot prácticas. No que sean solamente técnicas,
pero que no se queden en un asunto filosófico que nunca lleva a nada real. Y esa es la razón de las prohibiciones de la Torah, y sobre todo de un creador que te quiere, que te dio una vida real, que te dio la capacidad de tomar decisiones reales, que afectan realmente a ti y a tu entorno. Y te dice: no te equivoques, por favor no te equivoques, porque creo en ti, porque te quiero, porque confío en que tienes la capacidad de hacer lo correcto. Por eso también te digo, no hagas las cosas malas que pueden destruir tu vida. Esa es la realidad de los límites que liberan. Cuando estás ubicado, te sentirás libre. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, como cada día, vamos a ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Saludos a todos los que nos acompañaron y déjenme ver si hay preguntas o algo. Ok, hay saludos. Ok, si tienen alguna pregunta, envíenla. A ver qué dice acá. Sí, a nivel cabalístico nos dice Noah. A nivel cabalístico, Geburah en Gesed es equilibrio, disciplina en amor, que estamos en la cuenta del Homer, aprendemos cómo las sefirot son un prisma que tiene variables entre ellas relacionando actitudes, acciones, logrando un balance. Es correctísimo lo que estás diciendo. Hoy no entramos en conceptos cabalísticos, lo vimos desde un punto de vista conductual, muy aterrizado, y sí, correcto. Igual saludos a ti, saludos a Alfredo, que está aquí también escuchando la clase. Y esto es lo que dice Noah sobre el tema de Biná. Ok, hace un año dimos una clase sobre las 50 puertas del entendimiento, las 50 puertas de Biná. A lo mejor te puede llegar a interesar esa clase, que va muy en el sentido de lo que mencionas. Y hace apenas 3 semanas también expliqué un concepto acerca de Da'at. Va muy sobre lo que estás mencionando, entonces si no te tocó escuchar esas clases, adelante, te las recomiendo. Se va a ampliar mucho lo que tú dijiste. Saludos también a David. Así es, Alfredo dice Tzedek y no solo Gesed, es correcto. Gracias a Lili, a Ruth. Dice Lourdes: entiendo que Dios me dio libre albedrío, tengo a mi disposición el sí y el no. Debo entonces decidir, lo mejor es hacer lo correcto, lo que me libera. Y para saber qué es lo correcto, como dijimos desde el principio, desde el punto de vista psicológico, para poder saber qué es lo correcto, tú tienes primero que tener definición de lo que es incorrecto. Sur merá va a setov. Primero hay que tener una definición clara de lo que es incorrecto, para poder tener claridad y no confundirse. Rafael dice: claro, sin orden hay caos, y aquello que suena duro es tan solo la carátula, porque cuando hay profundidad, lo que aparentaba ser duro tiene tinte de bondad. Así es correcto. Es cuando maduras y creces y tienes, por ejemplo, hijos, y te das cuenta que cuando a ti te decían que algo no y te frustraba en tu momento, te das cuenta de que eso es lo mejor que te podían haber dicho. ¿Por qué dice otra vez Lourdes, por qué se llama negatividad a lo que es positivo? Deberíamos cambiar ese nombre. Sí, bueno, hay cosas que son eminentemente negativas. Todo tiene algo bueno en sí. Y todo tiene una forma correcta de hacerse y un momento correcto para hacerse, menos muy poquitas cosas en el mundo que no tienen una función positiva. También saludos a Tania, Lili. Cuando un ser querido tiene alguna adicción a sustancias y no quiere ser atendido, ¿otra persona puede obligarla a atenderse o solo intentar que entre en razón? ¡Wow! Gran pregunta. Depende quién eres. Depende qué eres para esa persona. Idealmente hay que tratar de encontrar al ser, encontrar a la persona y tratar de ayudar a que ese ser, esa persona pueda definir por autoconciencia que lo que está haciendo es malo, que le está afectando, que le hace mal y que quiera atenderse. Desgraciadamente, por lo menos a nivel psicológico, alguien que no está convencido de que debe de ayudarse, atenderse y cambiar, prácticamente es imposible que pueda cambiar. Sin embargo, hay veces que no podemos limitarnos a ese tratar de ayudar. Cuando la vida de otra persona está en peligro, tenemos que intervenir.
y depende tú quién eres, cuál es la relación que tienes con esa persona, pero si la vida de esa otra persona está en peligro, tienes que intervenir. Y muchas veces esa intervención puede implicar estar dispuesto a que esa otra persona se enoje contigo temporalmente o a lo mejor por mucho tiempo, pero ni modo. Si alguien está a punto de tirarse a una ventana y tú lo vas a agarrar y salvar y por eso te va a odiar el resto de tu vida, igual tenías que hacerlo. Eso es algo que tiene que ver también con esto, que muchas veces la gente que está en una adicción no lo ve. No lo ve hasta que es demasiado tarde, hasta que ya no hay vuelta atrás. Entonces hay que tener asesoría. En el caso individual de cada persona, hay que buscar asesoría profesional para una intervención buena, porque el hecho de que tengas que intervenir no significa que sea de manera atrabancada o sin una guía. Entonces hay profesionales en salud mental y en adicciones que te pueden guiar de cómo hacer una intervención que tenga mayores probabilidades de éxito y que ojalá haya salud y todo el mundo esté bien. Pues bueno, creo que con esto ya llegamos al fin de la clase el día de hoy. Que seamos libres de tomar decisiones correctas basado en una ubicación dentro de los límites que nos rodean, para no equivocarnos, no perdernos, no confundirnos y no ahogarnos en un mar de posibilidades sin un principio y un fin. Eso es lo que quiere Hashem al decirnos qué está bien, qué está mal. Ojalá que tengamos esa capacidad de ubicación y de buenas decisiones en nuestra vida. Excelente día para todos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima.